de regreso. Bueno, la reunión, esta segunda, que no se sabía hasta este fin de semana cuando se han revelado imágenes, la verdad es que viene generando todo tipo de reacciones. Hablamos de la reunión del presidente José Gerí con el empresario chino, al que él llama Johnny Yan, ¿no? Y esta vez en una de sus tiendas. El presidente dio un mensaje entre gallos y medianoche, adelantándose un poco a lo que sería la difusión de esta imagen. A continuación. Pasó de un chifa en San Borja a la calle Capón. Esta es la segunda reunión no oficial del presidente José Gerí fuera de Palacio de Gobierno y con el empresario chino Xi Guoyang. Admito mi error y pido las disculpas públicas. Los encuentros con sabor oriental y olor a sospecha han vuelto a poner en aprietos al mandatario. Esta vez, la reunión ocurre el 6 de enero de este año dentro de otro de los negocios de Yang, una tienda llamada Market Capón, que horas antes de la visita presidencial había sido clausurada por la Municipalidad de Lima. Es preciso señalar que ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo o que interceda por él o por terceros. El mandatario habla con alguien por teléfono de manera enérgica, mientras el empresario espera pacientemente, como si se le estuviera solucionando un problema. Un escándalo que no ha podido ser disminuido ni siquiera por un aparente desesperado mensaje de madrugada y que por el contrario ha encendido nuevamente las alarmas en el Congreso, aumentando los rumores de renuncia en el gabinete. El premier Ernesto Álvarez ha negado renunciar a su cargo, pero sí ha preferido desmarcarse de la figura presidencial a su manera. En tanto, el ministro de Defensa, César Díaz, ha pretendido justificar la conducta del jefe de Estado. Es una persona joven, es una persona, digamos, que puede asistir a una invitación, que ya lo explicó el señor presidente. Pero el premier ha dicho que sería una venganza. Otras cuestiones no les podría manifestar porque, como usted dice, el día de ayer no hemos tocado ese tema. En tanto, el titular de la cartera de Energía y Minas, Luis Bravo, prefiere lavarse las manos. El gobierno de Gerí parece empezar a temblar. Ya se ha respondido como corresponde y se va a seguir atendiendo en los escenarios que se ha convocado. Ante la luz de sus encuentros clandestinos, más aún al conocerse de las visitas de otro empresario chino llamado Yiwu Xiaodong, sobre el cual pesa una orden de prisión domiciliaria, pero que parece no ser un antecedente importante en Palacio de Gobierno, a donde ha ingresado en 3 oportunidades sin ningún problema. Bien, el día de ayer se ha conocido que son 6 los encuentros que habría tenido el presidente de la República con Xi Guoyang, 3 clandestinos y 3 registrados en las visitas de Palacio de Gobierno, desde el día 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Eso es lo que conocemos hasta el momento, pero sabemos que podría haber mucho más, y de eso depende la estadía en el cargo del presidente José Gerí. Bueno, al día de ayer, el Congreso de la República ha presentado 3 mociones de censura, una moción de vacancia, y el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra el presidente de la República en funciones. La Fiscalía de la Nación, a cargo de Tomás Gálvez, ha abierto esta investigación en la que se le va a indagar por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Fuentes de la Fiscalía señalan que los pedidos de información se vienen realizando a todas las entidades involucradas. Una vez obtenidas, se va a proceder a citar al presidente de la República, José Gerí Oré, hasta en un máximo de 2 oportunidades, una vez que se concluya su periodo como presidente de la República. Bueno, y la verdad es que todo se sabe y el presidente Gerí debería empezar a decirnos las cosas con la verdad, ¿no? Porque si hay más reuniones van a aparecer más videos, ¿no? Lo que ha dicho por lo pronto es que él sí se va a someter a las investigaciones. Luego de que se revelaran estas reuniones iniciales, el presidente ha formalizado su disposición de acudir al Ministerio Público para dar declaraciones y aclarar estos encuentros, ¿no? También se ha dirigido a la Comisión de Fiscalización y Contraloría y se ha comprometido a responder los cuestionamientos.
Bien, tenemos aquí en estudio las dos cartas que ha enviado el presidente de la República, tanto a Tomás Aladino Gálvez como al congresista Elvis Vergara, que preside la Comisión de Fiscalización. En los dos él dice que se va a allanar a todas las investigaciones y que va a asistir de forma, propiamente a todas las diligencias que se tengan que hacer. Pero realmente deja un sinsabor y creo que pinta de cuerpo entero el presidente de la República este tipo de acciones, porque es lo que hemos venido viendo durante años, con todos los presidentes de la República, ¿no? Dina Boluarte decía lo mismo, Pedro Castillo decía lo mismo, Martín Vizcarra, todos hacen este mismo saludo a la bandera, ¿no? Ir o someterse, decir que se van a someter a las investigaciones y terminan por guardar silencio ante la prensa, que es el verdadero ente fiscalizante dentro de todo esto. Pero el Congreso de la República está impulsando una moción de vacancia contra el presidente José Gerí. Está ya recolectando firmas y son ya 14 adhesiones las que tiene este documento, que podría terminar por remover al presidente a solo 82 días de la primera vuelta. Bueno, en primer lugar tengo que decir que es una desilusión total, ¿no? Un presidente tiene que cuidarse. Está conduciendo los destinos de la patria. Un presunto delincuente. En realidad es un caso muy grave y una ofensa a la colectividad y al país entero. Estas son las impresiones que generó la nueva reunión clandestina entre José Gerí y el tío Johnny en una tienda clausurada del empresario chino. Los tambores de vacancia, censura o renuncia empezaron a sonar. Tendría que dar un paso al costado el señor Gerí. Debería dar un paso al costado. Sería bueno que lo haga él solo, ¿no? El tema es que caería pues toda la mesa directiva, igual tendríamos que tener una sesión extraordinaria para escoger una nueva mesa directiva. El otro camino es la vacancia. La moción viene corriendo desde el fin de semana y al mediodía había logrado 14 firmas. Su impulsor Segundo Montalvo es claro en señalar que no se puede avalar presuntos actos de corrupción. Nos están robando un presidente como el Gerí, presunto delincuente, y nosotros no podemos estar avalando. Los congresistas, el pueblo nos dio la confianza para trabajar con transparencia. Por ello, yo llamo a la reflexión a los colegas congresistas. ¿Para qué? Para que firmen la vacancia. Para el congresista José María Balcázar, la censura es el único camino. Además, advierte la pasividad con la que actúa la Fiscalía. Lo mínimo que tiene que hacer un fiscal de la nación, lo mínimo es aperturar inmediatamente una investigación. No lo hace, por eso significa también una responsabilidad. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se mostró en contra de la censura a José Gerí. Señaló que estas nuevas iniciativas solo debilitan la institucionalidad democrática. Yo no estoy de acuerdo con eso, ese es mi punto de vista y esas son las razones. Si es que hay algo que investigar, que se investigue, por supuesto. Y si hay que procesar, 29 de julio de este año están abiertas las condiciones para procesar a cualquier persona, incluyendo al, en ese momento será, expresidente de la República. Rospigliosi manifestó que el presidente ha cometido un error y debe recapacitar para corregirlo. Por ahora es prematuro determinar si las bancadas perdonarán o no al también congresista Gerí, a quien el fallecido parlamentario Carlos Anderson llamó alguna vez operador de lobbies. Porque claro, nuevamente se trae a colación su paso por la Comisión de Presupuesto y todos los cuestionamientos, las denuncias que hubo allí. Pero, ¿qué es lo que señalan dos ex procuradores? Estuvieron anoche en el programa de Beto Ortiz y ellos están en la línea, al menos uno de ellos, escúchenlos, que José Gerí tendría que ser censurado, solo él, ¿no? Para que haya un sucesor y asuma la presidencia de la República. Lo que debería ocurrir es que el señor Gerí
Viva la experiencia Danza. Descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Bueno, frente a las declaraciones del primer ministro Ernesto Álvarez, que deslizaba la posibilidad que estas imágenes, que estos videos de los locales del empresario Johnny Jan no hubiesen salido de él mismo, porque supuestamente en esta teoría que arma el primer ministro, Gerí no habría accedido a alguna propuesta fuera de lugar. Lo cierto es que ha salido el abogado del empresario chino a dar su versión de lo sucedido. Si el señor Gerí es llamado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, tiene que ir a declarar. Si el señor Yang Xihua le invitan, de igual forma. O sea, no hay problema alguno sobre ese tema. El empresario chino Xihua Yang evaluó cada detalle de lo que será su defensa legal y tomó una complicada decisión. Según fuentes consultadas por Willax Noticias, finalmente Yang, de 53 años, afrontará la espinosa investigación del Chifa Gate, dando la cara y sin abandonar el Perú. Su abogado inició el primer careo con la prensa. Porque él es consciente de que no tiene ninguna actividad irregular con el presidente Gerí y que es una amistad sincera con el presidente Gerí. Estamos trabajando en la empresa, no hay ningún impedimento que deje de trabajar o salga del país, para nada. El doctor de la Cruz confirmó que Yang está dispuesto a someterse a cualquier pedido fiscal, incluso el de los mentados allanamientos. Es transparente, pueden entrar acá en la tienda, no hay hechos irregulares, los negocios del señor es de acceso al público, no habría ningún problema. La pregunta que ni Yang ni su abogado todavía no responden es ¿qué hacía el ministro Vicente Tiburcio en una presunta cena oriental si solo se trataba de una inocente cena de patas? ¿Tiburcio es un buen amigo en ese sentido? No me ha comentado sobre el señor Tiburcio, para nada. Es una pregunta natural, claro. Es inevitable. El rol del señor Tiburcio, porque me dice que ha sido de amigos todos. No me ha contado del señor Tiburcio, le mentiría. El ministro Tiburcio sabe que la respuesta a esa pregunta puede ser fatal. Las investigaciones abren las sospechas sobre compras de cámaras y de armas. Pero el abogado de la Cruz ya tiene bien preparada su respuesta. Para nada. Es una relación de carácter amical. Él no tiene absolutamente nada que ver con eso de las cámaras, que se está especulando. Pero, ¿por qué salió a la luz una cena de chifa que quizá debía ser ultra secreta? El abogado de la Cruz envía este mensaje al premier Álvarez. No, es una especulación del premier, toda vez que la amistad entre el señor Yang Xihua y el presidente Gerí se mantiene. No sé por qué están especulando sobre una traición. Nadie filtra las cámaras de seguridad de casualidad. Debe haber gente pues irresponsable de repente dentro de una empresa, ¿no? Como en cualquier empresa puede haber. Por lo menos se confirma que el fiscal de la Nación podría obtener toda la colaboración del empresario Yang. Entre tanto, desde el Ministerio Público ya surge la información de que se abrió una investigación preliminar contra el silencioso Xihua Yang por delitos como patrocinio ilegal. Ya veremos si Yang cumple al pie de la letra lo que está prometiendo su abogado. Realmente preocupante que a solo 100 días del inicio de este gobierno tengamos este escándalo, ¿no? Y cuando deberíamos estar hablando de lo que es realmente importante, que es la elección de este año, las elecciones de este año, tenemos que poner el foco en los escándalos del presidente de la República, ¿no? Escándalos que no son menores, dicho sea de paso, porque el día de ayer se ha comentado, yo creo que en distintos espacios de debate público, si es que este tema es un show, si es que merece tanta atención por parte de la prensa. Disculpa, pero los años y las últimas décadas nos han demostrado que estos patrones, esta idiosincrasia presidencial, siempre termina en corrupción. Y que este tipo de versiones que se desdicen siempre terminan por casos de investigaciones fiscales que terminan con los presidentes en Ate, en Barbadillo. Es realmente lamentable. Bueno, dentro de todo el escándalo, lo que todavía tiene que investigarse es los demás empresarios chinos. Porque ayer en Cortacorriente se ha revelado que son 22 empresarios chinos que están metidos en todo esto. Es un ejército. Bueno, hay uno en particular que genera cuestionamientos, que es el señor Jiwo Xiaodang. Este empresario que tiene bastantes cuestionamientos y que hasta el día de hoy no entendemos cómo es que ingresó a Palacio de Gobierno.
Xiaodong Jigu es, a decir de la justicia peruana, un criminal que devastó la selva amazónica a cambio de miles de dólares. Para la fiscalía, es un miembro de la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía, que se habría coludido con altas autoridades para la explotación ilegal de madera en Madre de Dios. Pero para Palacio de Gobierno, Xiaodong Jigu es un empresario con quien José Gerí sostiene reuniones de trabajo. Xiaodong Jigu, sin embargo, ha transitado con total libertad, llegando incluso al despacho presidencial en compañía de Yang Xiwa, Johnny, como lo llaman sus amigos cercanos, entre ellos José Gerí. El registro oficial de visitas de Palacio revela que Xiaodong ingresó en 3 ocasiones recientes. El 12 de diciembre de 2025, su primera visita fue registrada como reunión de trabajo. Pocos días después, el 29 de diciembre de ese mismo año, permaneció en Palacio por más de 3 horas. Y este año, el 5 de enero, fue recibido incluso por la jefa de prensa de Palacio, Joana Ocampo. Ante el incumplimiento de una restricción judicial, el Ministerio Público debería solicitar la revocatoria de la medida por una aún más severa. Si una persona tiene la medida de detención domiciliaria, implica de que esa restricción tiene que ser cumplida. ¿En qué alcances? En el sentido de que debe permanecer en el domicilio en el cual el juez ha decidido que debe cumplir esa eventual sanción o medida cautelar. ¿Cuál es el interés de Gerí de reunirse con el señalado miembro de los Hostiles de la Amazonía, quien está demostrado se colude con altas autoridades para sus ilegales negocios? Sobornar a funcionarios, simplemente digo que no es mi conducta. Son las 6:34. Mediterráneo renueva su promoción de verano agregándole un toque de sabor oriental, porque ahora podrás disfrutar de un pollo a la brasa, más papas fritas familiares, más arroz chaufa mediano por tan solo 69 soles con 90. Saborea ya esta súper oferta en todos nuestros locales o también pidiendo a domicilio por mediterráneo.com.pe o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Bien. En el Congreso de la República las sorpresas siguen destapándose, ¿no? Perú Libre ha anunciado que finalmente va a ser Vladimir Cerrón el que realmente va a presidir la plancha presidencial en estas elecciones de 2026. Bueno, al respecto, el líder de este partido, Vladimir Cerrón Rojas, ha anunciado que va a participar en la contienda, pero no de modo presencial, sino de forma virtual, por las evidentes razones de su estado prófugo de la justicia. Pero genera sorpresa porque ¿cómo es que un candidato presidencial va a llevar una campaña de modo remoto? Vamos a ver. La policía no lo encuentra, pero sí sus pacientes. Este es Vladimir Cerrón desde la clandestinidad, quien no solo se jacta de hacer campaña presidencial, aún estando prófugo de la justicia, sino que además dice aún trabajar como médico sin ningún problema. Y es que Cerrón es solo la cabeza de la oferta electoral que Perú Libre ha dado a los peruanos para estas elecciones. Una lista de candidatos con historial judicial y fiscal que los persigue. Otro ejemplo claro es Arturo Cárdenas, alias Pinturita, investigado por el caso Dinámicos del Centro, presunta organización criminal que habría usado la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín para fines ilícitos. Viva Marx, viva Lenin, viva Mariátegui, viva Cerrón, viva Tovares y viva Perú Libre, camaradas. Este era Cárdenas a su salida del penal tras conocerse su excarcelación en agosto pasado. Tan solo meses después, ya estaba trabajando para el Congreso y cobrando un sueldo de más de 4.000 soles. Y siempre manteniendo firme nuestra convicción, ¿no? Nuestros objetivos fundamentales, que es nuevamente conquistar el Estado del poder. Cabe resaltar que el llamado Pinturita, hoy candidato al Senado por Lima, es también investigado junto a Vladimir Cerrón por presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre. Su regreso al partido no parece ser una sorpresa. Bueno, todo sea con tal de aferrarse al poder. Miren nada más lo que están haciendo los hermanos, ¿no? Los parientes de Pedro Castillo.
han encontrado en Juntos por el Perú la agrupación para poder seguir en el poder. Buscan conformar una bancada castillista. La estrategia de Juntos por el Perú está consolidada. Usar al golpista para lograr votos que los regresen al poder. En Juliaca, en la avenida Ferial, será la presentación nacional de la plancha castillista, los candidatos de Castillo. Roberto Sánchez, congresista y tristemente recordado ministro de Pedro Castillo, pretende que el Perú se olvide del fatídico 7 de diciembre de 2022 y de todos los escándalos que el gobierno del profesor Chotano nos dejó. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Ha tomado la idea de la liberación de Castillo como su bandera de campaña y ha conformado una lista de candidatos al Congreso en la que figura Jennifer Paredes, la cuñada hija de Castillo, investigada por el caso Anguía y a quien veíamos ofreciendo obras con total descaro durante el mandato de su cuñado papá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me aguanto? Por ser ahora familia del presidente, estoy desempleada. Al igual que Paredes, Irma Castillo Terrones, hermana del expresidente, también aspira a ser diputada. Ella, por si usted no lo recuerda, está involucrada en la investigación por el uso del avión presidencial para viajes familiares. Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo el pueblo que nos está escuchando. Para completar el clan castillista de Juntos por el Perú, están José Mercedes Castillo Terrones, hermano del exmandatario preso en Barbadillo, y Cledin Vázquez Castillo, uno de la larga lista de sobrinos de Castillo que se convirtieron en los ojos y oídos del golpista y que terminaron envueltos en escándalos como el recordado Puente Tarata. Todos a Barbadillo, junto a nuestro presidente Pedro Castillo. Solo el pueblo salva al pueblo. Presidente Pedro Castillo, libertad. Tal parece que no solo es necesario llevar el apellido Castillo para integrar esta lista congresal. Una muestra de esto es la postulación de César Tito Rojas, dirigente de FENATE Perú, en Puno, señalado como cercano al profesor Chotano y con vinculación en el pasado al Movadef, brazo político del Sendero Luminoso. Como él, van también los exministros de Castillo, Silvana Robles, Hernando Ceballos, Anaí Durán, Walter Ayala e Iber Maraví. Yo no me aguanto más, la verdad. Están pintados los órganos electorales en este país. Están pintados. El Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial, todas las instancias. O sea, ¿qué estamos viendo? Partidos como Mario, o sea, la candidatura de Mario Vizcarra de pronto vuelve a carrera. Vemos que postula Pinturita con Perú Libre, Vladimir Cerrón de forma virtual. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A 82 días de la elección. Es increíble, realmente. O sea, y gente del FENATE, Roberto Sánchez Palomín, un hombre que se salvó de la sentencia por el golpe de Estado, pero que estaba en contra del Congreso y vuelve a postular ahora. Gente antidemocrática completamente. Increíble. Yo no entiendo realmente qué es lo que están haciendo dentro del Pleno, qué fiscalizan, qué no fiscalizan. Es alucinante. Bueno, vamos a otros temas judiciales, porque el día de ayer se dio un anuncio bastante importante. El Tribunal Constitucional del Perú ha anulado la investigación fiscal contra el abogado Mateo Castañeda por el caso conocido como los Guayquis en la sombra. Usted recuerda este caso probablemente por las vinculaciones a la expresidenta Dina Boluarte. Bueno, luego de declarar fundada la demanda de amparo presentada por la defensa de Mateo Castañeda, donde se considera que se habían vulnerado los derechos fundamentales, como el secreto profesional y la objetividad del proceso, es que se ha dado esta anulación a la investigación fiscal. El fallo evalúa además si las intervenciones fiscales se realizaron respetando los principios de legalidad y proporcionalidad. Eso es lo que está dentro de lo que ha considerado el Tribunal Constitucional en la resolución del día de ayer. Bueno, y a raíz justamente de este caso de Mateo Castañeda, el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo sobre la actuación del juez Richard Concepción Carguancho. Hablan de inconducta funcional.
El Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, que vela por los derechos fundamentales, ha determinado que la actuación del juez Richard Concepción Carguancho es lesiva para el más humano de los derechos después de la vida, la libertad. La sentencia del TC es la tercera y definitiva instancia de un amparo presentado por el abogado Mateo Castañeda Segovia, quien defendía a la expresidente Dina Boluarte, que terminó incluido en el caso Los Guayquis en la Sombra. La supuesta organización criminal, presuntamente liderada por Nicanor Boluarte, y donde Castañeda fue investigado por tráfico de influencias. Lo que advierte el Tribunal Constitucional en esta sentencia que acaba de emitir respecto al caso de Mateo Castañeda es de que se habrían cometido abusos en el tratamiento de su caso, sobre todo vinculado al marco de la prisión preventiva. Se dispone mandato de prisión preventiva contra el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia por el plazo de 24 meses. El 22 de noviembre del 2024, el juez Richard Concepción Carguancho declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Mateo Castañeda por 24 meses. Su defensa inmediatamente apeló a esta decisión, pero se le informó que la notificación de la resolución se realizaría recién cuando el juzgado culminara la transcripción de la audiencia. Fueron 22 días de más los que el juez Concepción Carguancho tuvo privado de su libertad al investigado Castañeda. Los hechos son los siguientes. El 22 de noviembre del 2024 se notificó el pedido de prisión preventiva. Según la ley, eran 3 días en los que se debía aceptar el recurso de apelación, pero Concepción Carguancho decidió esperar no 3, sino 12 días. Esta situación se agrava con una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, emitida hace pocas horas, en las que se ha determinado la nulidad de la investigación seguida contra Mateo Castañeda por el fiscal Carlos Ordaya en el caso Los Guayquis en la Sombra. Es decir, se vuelve a caer una investigación del EFICOP dirigido por Marita Barreto. Bueno, el tiempo a veces pone las cosas en su lugar y revela cosas que terminan por ayudarnos a entender las figuras anteriores, ¿no? Me refiero propiamente al caso de Cintia Pajuelo. ¿Usted la recuerda? Ella era la encargada de fiscalizar toda la elección interna de Acción Popular. Bueno, el Poder Judicial ha dictado una prisión suspendida de 4 años y 6 meses contra ella, contra Cintia Pajuelo, ex regidora municipal del RIMAC, por el delito de tráfico de influencias al solicitar y recibir dinero para favorecer a una comerciante con permisos municipales, medida que también incluyó la inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. Adicionalmente, una reparación civil de 20.000 soles. La sentencia se da en el marco de un proceso por actos de corrupción cometidos durante su gestión municipal y se suma a otras investigaciones en su contra. Realmente increíble. Bueno, y apareció, a propósito de Acción Popular, Alfredo Barnechea, ¿no? Ahora ex candidato o precandidato a la presidencia de la República por esta agrupación política. ¿Dónde fue captado? Vean. No debe tomar fotos. Yo tomo la foto que chucha la gana. No debe tomar fotos. Yo tomo la foto que chucha la gana. Bueno, este fin de semana se ha publicado y se ha reglamentado ya la ley Gerí, ¿no? Se ha comentado también durante esta reunión que tuvo con el gremio de transportistas y dentro de de la reglamentación, una de las medidas que se contempla era la prohibición de que en las motos lineales puedan transitar 2 personas. Bueno, al respecto, la Asociación de Motociclistas del Perú ha realizado la primera marcha en el centro de Lima. Vamos a verlo. La Asociación de Motociclistas del Perú realizó su primera marcha sobre 2 ruedas por gran parte del cercado de la ciudad para expresar su rechazo al nuevo esquema de multas y de sanciones que formula el gobierno en el marco de la lucha contra la criminalidad.
Los moteros procedentes de Lima Sur, Lima Norte, Chaclacayo y más puntos salieron desde el Campo de Marte por la avenida Salaberry, luego por la avenida Brasil, la avenida Arequipa y otros puntos como la avenida Canadá. Lo hicieron a una velocidad moderada y con bocinazos, siempre acompañados por la Policía Nacional. Enfatizaron que de más de 1,5 millones de motos que circulan en Lima, por lo menos 800.000 se compran para fines de trabajo. Asegura que es inconstitucional la nueva multa de 1.320 soles, así como la posterior anulación de la licencia de conducir si hay reiteración. El delincuente no va a dejar de ser delincuente porque le quitas una moto. El delincuente va a mutar y va a ver la forma de hacer sus actos ilícitos. Frases como esta se repitieron por la noche de protesta, que no contó con una acogida de moteros relevante o robusta. Para muchos sectores políticos y de la ciudadanía, no queda más que tomar estas medidas drásticas por las cifras de terror en cuanto al sicariato y a los robos con moto en Lima, Trujillo y más ciudades. Cabe señalar que la comunidad motera del Perú anunció que sostendrán una reunión con el presidente Gerí en Palacio este martes. Buscan flexibilizar el decreto supremo que prohíbe llevar a un pasajero, pero nada asegura que logren su cometido. Nos van a... Bueno, y van a multar desde hoy, ¿no?, a los motociclistas que incumplan esta orden de solamente ir uno en una moto. A los que lleven dos, la multa es hasta 1.320 soles. A los que circulen con 2 personas en una moto en Lima y en el Callao. Recordemos que seguimos en estado de emergencia. Esta medida se ha establecido a través de decreto supremo. La sanción inicial será de 660 soles y 50 puntos en la licencia, mientras que la reincidencia 1.320 soles. Bueno, será la policía la que tenga a cargo la fiscalización y la sanción, algo que los motociclistas se han mostrado en contra, porque afecta también a aquellos que necesitan de este vehículo para trasladarse, familias, niños. Ahora, vale preguntarnos si es que es válido y es prudente llevar a 2 personas en una moto lineal, ¿no? Que también podría atentar contra sus vidas. Bueno, hace una semana nosotros dimos a conocer la siguiente noticia sobre lo que había ocurrido en San Martín de Porres con una mujer que había sido encontrada asesinada en un colchón, transitada en una mototaxi y luego abandonado el cadáver. Bueno, finalmente la policía ha identificado de quién se trataba y a quién le pertenece el cuerpo. Fue un macabro hallazgo que puso en alerta a la zona norte de la capital. Un espeluznante crimen del que ahora se sabe quién fue la víctima, que falleció producto de múltiples puñaladas. Se trata de Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, una ciudadana ecuatoriana que llegó a nuestro país el pasado 11 de enero en un vuelo desde Tumbes a Lima, sin saber que 4 días después su cita con la muerte sería inevitable. Su identidad fue descubierta por su expareja, quien reconoció este tatuaje que ella llevaba en su brazo derecho con el nombre de él. Aquí se puede ver una corona y debajo está escrito Ariel. Justamente su expareja llevaba el mismo tatuaje en su brazo, pero con el nombre de ella. La víctima vivía en la ciudad de Milagro, en Ecuador, junto a su madre y tenía 4 hijos a quienes deja en la orfandad. La policía baraja la posibilidad de que pudo ser captada por una banda criminal de trata de personas. Chato, ¿dónde estás? Estoy acá chambeando. Ya, ¿puedes venir? Ya, espérame unos 10 minutos, unos 10, 5 minutos. Esta fue parte de la confesión de Darwin Cruz Vázquez, de 43 años, el dueño del mototaxi que trasladó el colchón con la placa tapada y que fue detenido un día después de que se dieran a conocer estas terribles imágenes. Ahora, la policía anda tras los pasos de 3 extranjeros, conocidos como Adriana, Alex y el Loco Dark, piezas claves para poder esclarecer este crimen.
Bueno, y esto es el colmo, ¿no? Hace unos días mostrábamos unas imágenes de un hombre que sacaba un arma y disparaba por doquier en su vecindario. 2 niños resultaron heridos. A pesar de eso, a pesar de las imágenes, la evidencia fue puesta en libertad. Una vez que estuvo libre, no hizo otra cosa más que ir a buscar a los familiares de los niños que habían sido víctimas de sus disparos, de su arma. Vean. Tras ser liberado por ocasionar una balacera que hirió a 2 menores de edad y a un padre de familia, lo primero que hizo al salir es atacar a un vecino con una cadena. Caballero, ese señor es muy reincidente. Acá toda la vecindad lo tiene atemorizado, sale con la mini UCI, pero mire, la policía lo interviene y la fiscalía lo suelta. Alias Reggaetón nuevamente inició una pelea con uno de sus vecinos cuando este le tira el objeto de metal en la cara, por lo que el hombre respondió propinándole unos golpes en la cabeza. El conflicto fue aprovechado por otros residentes del lugar, quienes golpearon a alias Reggaetón. Me parece que ha sido los familiares que han venido de mira agraviada y bueno, por el suceso le han golpeado al muchacho. Su acompañante de short amarillo poco o nada pudo hacer ante la furia del vecindario. Está bien. No se sabe realmente, ¿no? Pero el chico ya tenía antecedentes y entonces le han encontrado armamento y todas esas cosas. Los vecinos comentan que incluso han sido amenazados de muerte por alias Reggaetón. El que está preso dijo, yo mato policía también, dijo. Y después devueltamente lo soltaron. Ahora, devueltamente hasta poco ha estado amenazando por acá. Habitantes del pasaje 27 en San Martín de Porres piden a las autoridades castigos más severos para este tipo de personas, antes de que ellos hagan justicia con sus propias manos. Está bien. Bueno, es sorprendente lo que a veces uno puede llegar a hacer por conseguir algo de dinero extra, una necesidad muy urgente, ¿no? Y lo que vamos a ver es insólito, realmente. Un hombre fingió su propio secuestro para pedirle una recompensa a su familia de 5.000 soles. Incluso elaboró videos donde lo estarían golpeando. Parte de toda esta táctica extorsiva para conseguir la recompensa. Pues entonces el video va dedicado para todos los y ahora a este man le va a pasar algo porque yo quiero mi dinero, pues. Con estos videos amenazantes en donde incluso golpean a su víctima en repetidas ocasiones, los supuestos secuestradores le exigen el pago de 5.000 soles a una familia para no atentar contra la vida de Pedro La Cruz Zurita. Ya hubo una denuncia en primera instancia por parte de Luis Palomino Zurita, que es un familiar, en la cual denuncia que a uno de sus familiares, a un primo, lo habían secuestrado. La policía desplegó todo un equipo de inteligencia y gracias a la geolocalización dieron con el paradero de los presuntos secuestradores y del propio Pedro La Cruz Zurita en el distrito de Amay, en Huacho. Fue en ese momento en que todo tomaría un giro inesperado, ya que la supuesta víctima confesó que fue él mismo quien planeó su propio secuestro. Que esta persona tenía ya una deuda pendiente con esto llamado gota a gota y le exigían el pago. Entonces, al realizar esta situación, que ellos querían recuperar el dinero con la familia para poder cumplir con estos delincuentes. Además de La Cruz Zurita, también fueron detenidos Antonio Nicho Chumbes, de 46 años, y Eder José Carreño Chumbes, de 33, sujetos que fungían como los secuestradores del hombre. Por lo pronto, Pedro La Cruz Zurita se encuentra en la de Pincre de Huacho a la espera de una pena justa por intentar estafar a su propia familia. Vamos con estas imágenes que nos llegan desde Miraflores. Delincuentes captados en moto, cuando se supone que ya está la prohibición, dicho sea de paso, de que vayan 2 en una moto, ¿no? Desde hace ya algún tiempo. Han sido captados por las cámaras de seguridad en este distrito miraflorino. Asaltan a transeúntes y luego huyen por pasajes para no ser alcanzados. Son 2 delincuentes motorizados que captan a sus víctimas en la avenida Alfredo Benavides, en Miraflores. Una de las calles contiguas que conecta con la citada vía se ha convertido en su ruta ideal de escape. El delincuente sale corriendo de por acá hacia allá, a la calle de allá, porque el otro lo está esperando en la moto. Esta cámara de vigilancia capta cómo uno de los delincuentes aguarda a su cómplice a que se concrete un robo al paso. La víctima de turno
trata de atrapar al ladrón que huye con sus pertenencias, pero es en vano. Este es un pasaje que corta pues en la entrada a las más casas, porque darse la vuelta es mucho, para muchas personas es pesado. Sí, claro. Y cortamos para irnos al supermercado. Otros vecinos del sector aseguran que también han padecido de estos robos al paso en la zona. Sí, dice que están asaltando. Bueno, una vez a mi sobrina la asaltaron, pero la siguiente cuadra. El pedido es para que se incremente el patrullaje tanto de la policía como Serenazgo para ubicar a estos delincuentes que utilizan estos pasajes para huir tras cometer sus robos. Bueno, en Santa Anita, 2 comerciantes que llegaron desde Cerro de Pasco para realizar una serie de compras para sus negocios fueron asaltados y fueron amenazados con pistolas para quitarle su camioneta. Van directamente a encañonar a los ocupantes de esta camioneta. Los amenazan e incluso los golpean con el mango de sus pistolas. Todo ocurre en cuestión de segundos. Una vez que someten al conductor y a su copiloto, los delincuentes suben a la camioneta y se dan a la fuga. Es la avenida Metropolitana en Santa Anita. Según testigos, las víctimas de este robo son trabajadores del rubro minero que habían viajado de Cerro de Pasco a Lima para hacer compras de unos repuestos. Lamentablemente, la seguridad no escatimó y los atacó de forma contundente. Es una avenida concurrida y suelen darse robos aún así. Sí, acá y en los Chancas. Y acá a la espalda del tanque también la otra vez asaltaron un taxista. Le tomaron un taxi por aplicativo y creo que se llevaron su carro, también su camioneta. Cabe mencionar que el vehículo siniestrado, una camioneta marca Toyota modelo Hilux, es uno de los más robados en la capital, registrándose un promedio de más de 1000 casos de robos de este carro. En cuanto a los agraviados, acudieron a la comisaría de Santa Anita para interponer la denuncia y exigieron incrementar la seguridad en la zona. 7:00 a.m. y anoche el primer ministro Ernesto Álvarez se presentó en el programa de Christian Hudvalker. La verdad es que sus declaraciones cada vez son más polémicas sobre cómo se viene manejando el gobierno en esta gestión de José Gerí. El primer ministro no conoce el nombre del ministro de Energía y Minas. Dice que cuando llegó ya los ministros habían sido elegidos y él solamente revisó una lista cuando se supone que constitucionalmente él tiene que proponer esos nombres al presidente de la República. Ha tratado de justificar estas reuniones del presidente Gerí con el empresario chino. Veamos esto y más a continuación. Pero hasta este momento... ¿Y cuáles cree que son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? No hay delito. Es el primer ministro dando la cara por los errores políticos de José Gerí. Lo que sí ha habido es reuniones que notoriamente son errores políticos posiblemente graves, pero que el presidente los ha reconocido. Por más que intente tapar el sol con un dedo, Ernesto Álvarez no se quiere quemar. Yo no vengo aquí en calidad de escudero de nadie. Yo vengo aquí como premier de un gobierno que se ha comprometido con dar estabilidad y entregar las elecciones a quien el pueblo decida. Continuando con su defensa, el premier considera que este escándalo fue una trampa orquestada por políticos enemigos y empresarios interesados. ¿Quiénes son sus enemigos políticos que quisieran ver caer al señor Gerí? Es público y manifiesto. ¿Quiénes, perdón? La izquierda que ha sido más golpeada con el tema de Petroperú. Es decir, la teoría del premier se basa en una conspiración en la que cayó Gerí por su inexperiencia en la política. José Gerí está comprometido con su propio futuro político y que no es tan tonto de haber cometido en estos pocos meses actos de corrupción. El empresario chino Xi Huayang sería un personaje con sed de poder. Lo conocía desde que era congresista. Sí. ¿Y le ha dicho cuándo? ¿Cómo lo conoció? No, y parece ser que este es un grupo de empresarios que mercantilistas, por cierto, que suele buscar el poder político para solucionar sus problemas. Pero eso no es todo.
quedó al descubierto que el segundo empresario chino, Ji Wuxiadong, que tiene arresto domiciliario vigente, logró ingresar a Palacio porque este no cuenta con un sistema para detectar personas con condena, arrestos o antecedentes policiales. ¿Qué pasa con la seguridad? O sea, ¿qué nivel de seguridad tenemos de que entre un condenado o entre un investigado? O sea, alguien controla. Me he dado con la sorpresa de que lo que se revisa son los requisitoriados. Ok. Los famosos RQ. Sí, los RQ. Dicen. No más. Ok. No condenas, no antecedentes policiales. Parece que todo el ejecutivo está minimizando el escándalo del Chifa Gate, porque el premier reveló que recibió la explicación de José Gerí por medio de una llamada telefónica. Bueno, lo que sucede es que estos errores son potenciales delitos, ¿no? Por eso es que la Fiscalía ha abierto investigación de oficio y uno de los presuntos delitos es tráfico de influencias y también cohecho pasivo, ¿no? Que el primer ministro trate de justificar diciendo que el presidente es inmaduro, que tiene 38 años, la verdad es que mejor que no aclare porque oscurece más, ¿no? Lo que ha señalado también su secretaria, ¿no? La secretaria de Palacio de Gobierno, nada menos, ¿no? Es que en una llamada telefónica al periodista Beto Ortiz, es que en esas reuniones solo hablaron de comida, de chihaucay, cuentazo chino, dice. Esta vez que yo estaba hablando de Caluguantán, Chihaucay y del tema, y la verdad que salió el tema a relucir del tema de Perú-China. Es la voz de Joana Ocampo Santos, la secretaria de Comunicaciones del despacho presidencial de José Gerí, tratando de convencer al periodista más acucioso, Beto Ortiz, que la reunión con el empresario chino fue solo para hablar de comida. Entonces los temas eran Chihaucay y Caluguantán. Pero, o sea, son de broma, y yo sé que me lo estoy diciendo de forma cachosa, pero en sí es solamente es el tema de lo que comieron y no sé qué, no sé cuánto, y el tema de eso, del Perú-China. ¿Es que acaso nos cree tan ingenuos? Sus explicaciones más parecían un cuento chino, o peor aún, una historia de ficción donde el presidente Gerí era el protagonista. Una conversación sobre Caluguantán y Chihaucay se agota en un minuto, ¿no? Lo que pasa es de que ellos siempre le dicen a mi jefe que China es un éxito. Siempre, ¿ah? Que China es un éxito es indiscutible, pero nos preguntamos si Sigua Yan y Gerí hablaron de negocios, de ofertas, de favores o hasta de viajes gratis a China. O sea, en algún momento se lo han dicho, se lo han vuelto a reiterar, y yo te soy bien honesta. Ellos son de las personas que dicen, si tú te quieres ir a China, nosotros no, y mi jefe no acepta para nada, ¿ves? José en eso se cuida demasiado. Ocampo se equivoca. El presidente no solo se descuidó, se regaló. Y esperemos que no haya hecho lo mismo con las obras del país. Nada de nada. No hay ni una compra, ni una licitación, nada de nada. Pero dice, qué bonito, algún día conoceré, no sé qué, no sé cuánto, y ahí queda la vaina. Esta llamada la hizo la misma secretaria de Comunicaciones del despacho presidencial, cuando el escándalo chino ya era más que una portada. Llamó al periodista Beto Ortiz para dar una versión que más parece un insulto a la inteligencia de los peruanos. ¿Me estás diciendo entonces que el tema de conversación era la hidroeléctrica? No, te estoy diciendo, si todos los medios hablan de varios negocios, nosotros sabemos que el único negocio que tiene él es ese. Si había de por medio empresas de Sigua Yan, ¿acaso no se habló de ellas? Ocampo de inmediato pasó la pelota al gobierno de Pedro Castillo. Pero a nosotros nos lo ha pedido, porque es más, cuando nosotros hemos visto de dónde viene el chinito viene desde la época de Castillo, porque bueno, es empresario el tío, ¿no? Creíble o no, el presidente estaría en la mira del Congreso, del Ministerio Público y de todos los peruanos.
Bueno, Joana Ocampo también va a tener que responder ciertamente, porque en lo que va solo de esta gestión con ella en la Secretaría de Palacio son 30 empresarios chinos que han asistido a Palacio de Gobierno. Como nunca, ¿no? ¿Qué tanto tienen que conversar con los empresarios chinos? Y incluido uno que tenía arresto domiciliario en Palacio de Gobierno, nada menos. Bueno, hay quienes ya empiezan a marcar distancia de su propio compañero, de su propio colega de partido. Hablamos de Somos Perú. George Forsyth, por ejemplo, Héctor Valer, ya empiezan un poco a distanciarse de toda esta situación confusa que puede terminar siendo delictiva del presidente José Geri. Lo dejan solo. Somos Perú parece haber sacado de su corazón a José Geri. Militantes y hasta la misma presidenta del partido marcan distancia del mandatario tras revelarse sus reuniones sospechosas con empresarios chinos. El presidente tiene que aclarar por bien de la institución presidencial, por él mismo, ¿verdad? Y por todo el Perú tendrá que aclarar y que lo investigue, ¿no? El primero en deslindar es el flamante candidato sonista, George Forsyth, quien parece haber olvidado que Geri llegó al Congreso con su misma agrupación. Bueno, que lo investigue la Fiscalía. Yo no encargaría al Congreso porque el Congreso es quien lo puso, ¿no? Forsyth llegó a Iquitos acompañado de Patricia Lee, cabeza del partido y proclamada madre política del hoy mandatario. Sin embargo, esta última parece haber encontrado otro hijo predilecto. Mi hijo ha estudiado administración, está licenciado, y no solamente eso, tiene una maestría en la Universidad Pacífico, tiene una maestría en España. A ellos se suman dos gobernadores de Somos Perú, Werner Salcedo de Cusco. Realmente es incómodo, mucho más como militante de Somos Perú, estar siendo testigo de estas noticias. Y Jorge Pérez de Lambayeque. Las visitas familiares, amicales, deben estar en segundo plano. En primer plano tiene que estar la región. Y si no puede, váyase, señor. No puede estar en este estado peruano. Mientras su colega de bancada, Héctor Valer, ha revelado incluso que dentro de la organización política nadie lo quiere ver. Las encuestas de opinión siguen la misma tendencia, pues tanto Datum como CPI muestran un declive en la aprobación a la gestión de Geri por parte de los peruanos, que aún esperan resultados en materia de seguridad ciudadana. Bueno, y hay chats, ¿no? De otros funcionarios que vienen siendo investigados justamente, ¿no?, por el caso de una de las empresas de Xihua Yan. ¿No? La Fiscalía Anticorrupción está investigando formalmente a este empresario chino. ¿Qué otras reuniones ha tenido el presidente José Geri? ¿Cuántos otros videos más están por aparecer? ¿No? De repente vamos a tener más mensajes a La Nación el fin de semana. Vean. José Geri con un pie en la vacancia por el llamado Chifa Gate y el abanico de sorpresas sobre sus relaciones con empresarios chinos que podrían hacerlo caer de bruces. La Fiscalía de la Nación ya investiga sus andanzas. Esta vez se trata de un proyecto de ley cuya autora es la congresista Ana Segarra Saboya y que fue secundado en junio del año pasado por el entonces congresista y hoy presidente de la República, José Enrique Geri Oré. Un proyecto de ley que hoy es considerado con nombre propio y señalado como beneficioso para empresarios chinos, en especial uno que ha instalado una cuestionada fábrica de mayólicas en la ciudad de Ica, llamado Tengda. Esta imponente construcción que usted ve en pantallas es la planta que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos desde octubre del 2023. Tengda, de dueños chinos y cuyas oficinas fiscales se encuentran ubicadas en el 5º piso de la avenida San Luis,
1950, el mismo edificio que visita por las noches el presidente José Gerí, se instaló irregularmente en una zona destinada a la agroindustria en Ica y hasta la fecha no cuenta con ningún tipo de licencia, ni para la construcción ni para su funcionamiento. En solo 2 años ha sido sancionada por diversos organismos como la Autoridad Nacional del Agua, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA. Por supuesto que los dueños vendieron el cuento chino de la inversión privada para el desarrollo de la región. Serios y sustentados cuestionamientos contra José Gerí crecen conforme pasan los días y siguen apareciendo los registros inequívocos en video de sus encuentros sospechosos de madrugada o en tiendas clausuradas que contradicen sus varias versiones sobre los hechos. El presidente, que dijo ser diferente a sus predecesores, se encuentra hoy preso de sus propias palabras. Claro, y no tenemos resultados, porque en estos 100 días ya sabemos en qué compartía el tiempo el presidente Gerí. No hay resultados en la lucha contra la inseguridad. ¿Cuál es el balance? ¿Dónde está la conferencia de prensa mostrando las cifras de la reducción realmente a partir de este pliego o este paquete de medidas legislativas que se le fue otorgado? ¿No? Los que sí, desde que él empezó su gestión, estaban más que felices, eran sus amigos del Congreso, ¿no? Los que también podían determinar y tener un pie y un cierto poder de decisión en Palacio de Gobierno. Miren ustedes esta fotografía que anoche fue recordada por el programa de Beto Ortiz con relación a los amigotes, los babies del Congreso de la República. No, esa es la que viene a continuación y les voy a contar luego de esa fotografía. Pero la que mostró anoche Beto Ortiz habla de algunos parlamentarios, ¿no? Muñante, Bazán, Illich y demás. La foto, que supongo que vamos a verla ahora, ahí está, correspondía a un grupo que no es el de los niños de Acción Popular, pero sí es el de los babies del Congreso. Varios congresistas nos han confirmado que Diego Bazán, Illich López, Revilla, Arturo Alegría y José Gerí conformaban este alegre grupo de amigos que tenían también sus temas en común, sus lobbies en común. Manejaba, por supuesto, Gerí nada menos que la Comisión de Presupuesto, que no es moco de pavo. Y ahí corrían los expedientes de mano en mano, los favores y las aceitadas seguramente. Bueno, y no solamente eso, sino también la cuota de poder, porque anoche el primer ministro señalaba de que él no conoce ni siquiera el nombre del ministro de Energía y Minas, y se sabe que sería la cuota del congresista Illich, muy cercano, por cierto, a José Gerí. No era Muñante el que aparecía en la foto, era el congresista Alegría y Bazán. Pero a raíz de todo este escándalo, parece que el presidente ya estaba advertido. Trataron de hacer un control de daños el día sábado, un día antes de que se difundiera este nuevo video de esta nueva reunión, y aparecían así, ¿no? Cuando se especulaba de que el primer ministro, Ernesto Álvarez, podía renunciar, que había presentado su carta de renuncia, que eso, presidencia, sale con esta foto. Y con todo el gabinete sonriendo en el patio de honor de Palacio de Gobierno, diciendo hashtag a toda máquina, más unidos, más fuertes que nunca, ¿no? Y ahí está el primer ministro, por ahí está también el ministro de Energía y Minas, no, muy cerca de Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, y él no sabe ni siquiera cómo se llama, ¿no? Así están manejando las cosas en el gobierno con José Gerí a la cabeza, ¿no? Ahí está, más firmes, unidos, más firmes que nunca. Esto fue el sábado. Ya se había publicado la foto con la capucha, ¿no? Los lentes de madrugada, y lo que venía era el video al día siguiente. Ahora, ¿cómo supo José Gerí que venía ese video? También eso es otro detalle a indagar. Lo cierto es que desde que ocurrió todo este escándalo, Presidencia tampoco ha tenido más visitas, ¿no? Aunque de repente tendríamos que preguntarnos, a raíz de lo último, si es que hay un registro paralelo, ¿no? Uno que no se toma en Palacio de Gobierno,
sino que son las visitas que hace el presidente pues a sus amigos empresarios de repente en otro lado. Así como visitó a Johnny Yang, como él lo llama, de repente hay otro registro por otros lados con otros empresarios. Lo cierto es que en Palacio de Gobierno, no sé si tenemos la imagen, ya no hay registros de visitas desde que ocurrió toda esta situación. Y también, por cierto, el tuit, presidente que decía que era muy activo, muy dinámico, que iba a todos lados, que responde a los tuiteros. No, miren ustedes su cuenta en X, tampoco ya consignan ninguna respuesta, no ha tuiteado, no hay nada desde el 11 de enero, más o menos. Bueno, ¿dónde está el presidente José Gerí? ¿Va a dar alguna conferencia? Lo cierto es que ese mensaje a la nación de las 2 de la madrugada ha generado también todo tipo de suspicacias con relación a los horarios y al nerviosismo, porque lejos de apaciguar la situación, lo que ha generado es que todos veamos a un presidente bastante nervioso, con asesores presurosos a apagar el incendio, y lo que han generado es que aparezcan varios focos también, por cierto. Bueno, en las imágenes de estas visitas sospechosas, ¿no? Y seguramente también va a ser citada en su momento, aparece una mujer, ¿no? Aparece ella en los operativos a los que ha estado asistiendo José Gerí, pero también aparece en este establecimiento de Johnny Yang, ¿no? Cuando el presidente va con su casaca de la Fuerza Aérea, aparece esta mujer y es Alicia Alexandra Camargo Leiva, ¿no? Muy cercana a José Gerí, pasó de ganar 2.000 soles a esta gestión cerca de 14.000 soles. ¿Quién es ella? Tenemos más. Miremos el video del ingreso del presidente de la República al Market Capón, a uno de los muchos negocios de su amigo Xi Guangyan, el otro protagonista de esta historia. Mientras llama, reniega y se pasea entre palitos de chocolate pepero y caramelos White Rabbit, nos percatamos que entre las pocas personas que ingresan al local con él está una joven mujer, la misma a la que vimos en Ucayali, en Acobamba, y quien también viajó a Ecuador en el último gabinete binacional. Alicia Alexandra Camargo Leiva, 28 años, antes trabajadora del Congreso de la República y designada comisionada de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, licenciada en Relaciones Internacionales, un máster a distancia y una suerte que ya muchos quisieran. Registró en el mes de noviembre el sueldo de 14.666 soles y la podemos ver al lado del presidente en sus principales viajes y salidas fuera de Palacio de Gobierno. Y él hasta la menciona en las reuniones oficiales. Se mantiene cerca, tan cerca que lo acompaña hasta donde no quiere ser visto. Y entonces la pregunta cae sola: ¿y cómo llegó a ser tan cercana a José Gerí? Una hipótesis está en su familia, porque la tía materna de Alicia Camargo Leiva es Leticia Leiva Bailón, postulante número 2 como diputada por Fuerza Popular y una de las personas de mayor confianza de Keiko Fujimori. Leticia es tía materna de Alicia. Aquí las vemos juntas en una chocolatada en el año 2024. Las imágenes de Alicia en el Market Capón son elocuentes. Gerí se mueve de un lado a otro y al lado, riéndose de los exabruptos presidenciales, Xi Guangyan. Contracorriente accedió a su récord de antecedentes fiscales, donde podemos ver que el amigo del presidente no tiene una, sino 2 investigaciones en el Ministerio Público. Una por falsedad ideológica. Inserta o hace insertar un instrumento público, declaraciones falsas y una investigación preliminar por contaminación del ambiente en la Fiscalía de Ventanilla. Pero no es lo único que hay sobre Johnny. Xi Guangyan es un empresario de origen chino radicado en el Perú, vinculado a una red de empresas como Hidroeléctrica Andina, Construcciones Capón y otros negocios de comercio y servicios, que hoy está en el centro de la polémica, no por lo que dice, sino por con quién se reúne. En enero del 2026 fue captado en encuentros fuera de agenda con el presidente José Gerí, y mientras crecen las preguntas sobre el verdadero nivel de influencia, sus propios reportes crediticios lo retratan
con deudas millonarias, incluyendo un pasivo de más de 4.2 millones de soles con el BBVA, además de montos menores con otras entidades, y una deuda impaga de más de 21.000 soles con el Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT, abriendo un cuestionamiento inevitable. ¿Quién es realmente Xi Guangyan y qué está buscando tan cerca del poder? ¿Quién quería que se hicieran públicas estas imágenes? Bien. Lo que pinta de cuerpo entero al presidente de la República en estos momentos son las distintas versiones que él mismo ha dado y que se suceden y que son todas distintas, ¿no? En todas va agregando algo para poder justificar los hechos, ¿no? Inicialmente, él habló de la fiesta de la amistad Perú-China. Después habló de que le había provocado ir a comer un chifa. Después habló sobre Tiburcio y la invitación a los ministros. Y ahora cierra con el tema de la compra de caramelos chinos. Es realmente una burla. Es una burla porque después de todo esto se da el silencio absoluto del presidente de la República. Y el día de ayer nos hemos enterado en el programa de Christian Hudtwalcker que ahora ni siquiera el primer ministro habla con el presidente. Ni siquiera el primer ministro logra conseguir los descargos oficiales por parte del presidente de la República, ni logra conocer a detalle qué es lo que se ha conversado por parte del señor José Gerí con este empresario chino en las múltiples ocasiones en las que han hablado. No hay seguridad de nada. Es increíble, es increíble. Bueno, al respecto, el Ministerio Público ya ha iniciado las indagaciones correspondientes. Ha abierto una investigación preliminar. La Fiscalía, presidida por Tomás Aladino Gálvez, ha abierto este proceso donde se le va a indagar al presidente de la República por patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Fuentes de la Fiscalía han señalado que los pedidos de información se vienen realizando a todas las entidades involucradas. Una vez obtenidas estas declaraciones, toda esta información, se va a proceder a citar a José Gerí hasta un máximo de 2 días dentro de un plazo determinado para que se concluya qué es lo que ha ocurrido dentro de estas reuniones clandestinas, ¿no? Ahí vemos en imágenes qué es lo que ocurría dentro del Market Capón y cómo es que el presidente de la República, frenético, ¿no? Hablando por teléfono. Realmente increíble. Bueno, por lo pronto Gerí continúa sin pronunciarse. Lo último que se supo es que se hablaba que se iba a someter a las investigaciones, ¿no?, que se han iniciado por este caso a través de este oficio enviado al Ministerio Público y también a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Se compromete a responder los cuestionamientos, es lo que señala, y colaborar con las investigaciones. Y francamente estamos cansados, ¿no?, de este tipo de declaraciones. Estas son las 2 cartas que ha enviado el presidente de la República. Una a la Comisión de Fiscalización del Congreso y la otra a Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación. Estamos cansados los peruanos porque ¿cuántas veces más vamos a tener que ver todo este escándalo, ¿no? Presidentes de la República que aseguran que se van a someter a todas las investigaciones correspondientes, que van a responder. 100 días lleva José Gerí. Increíble. Es increíble porque es una conducta, es un patrón que no cesa. A pesar de los años no cesa, a pesar de las experiencias. Deja mucho que desear y tenemos muchísimas preguntas más, evidentemente, no solamente al gobierno, sino al Congreso de la República. Vamos hoy día a conversar con distintos parlamentarios sobre este tema. Vamos con una importante mención a esta hora. ¿Buscas el auto de tus sueños? Expomotor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el financiamiento que necesitas, porque además contamos con los principales bancos, cajas de ahorro y fondos colectivos, porque cada día es perfecto para estrenar un auto nuevo. Encuentra el vehículo ideal solo aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Bueno, Renovación Popular, ¿no?, está solicitando un pleno extraordinario para que el presidente José Gerí acuda al Congreso para explicar estas reuniones con el empresario chino, el haber recibido también a otro empresario que tenía arresto domiciliario en Palacio de Gobierno.
bueno, Gerí tiene que rendir cuentas, como lo tienen que hacer todos los funcionarios públicos. Ya hay voces de censura en el Congreso de la República, ya hay mociones que están corriendo. Y lo cierto es que a Gerí todavía le quedan varios meses, porque recordemos que el mandato es hasta julio. Y recién van 100 días. ¿Qué más se van a conocer en los próximos meses? Y hay varias preguntas de rigor que quedan de lado, bueno, quedan en el aire, ¿no? En realidad, ¿quién ha filtrado toda esta información? ¿Usted también se lo pregunta? Porque ¿quién podría estar detrás de todo esto? Estos videos de parte de la Cámara de Registros del Market Capón solamente pueden tener una explicación, ¿no? Que han salido por parte de la administración de la empresa. Y esa empresa la manejaría este empresario chino que estaría reuniéndose con el presidente de la República. Pero ¿qué intención tendrían ellos en publicar esto para dañar la imagen presidencial? Es realmente sorprendente, porque lo que vemos no se entiende, no termina de tener forma, ¿no? Y las declaraciones por parte del gobierno solo oscurecen más la situación. Lo que hemos conocido ayer del primer ministro realmente deja mucho que desear. Pero en el Congreso de la República, las mociones de vacancia la moción de censura y la moción de vacancia van avanzando. Esto se ha conocido el día de ayer porque ya los parlamentarios están alistando una moción de vacancia contra el presidente de la República por estas reuniones con el empresario chino Xi Huayang. Los hechos que han generado cuestionamientos por la falta de transparencia, evidentemente, ¿no? Bueno, esto, según algunos parlamentarios, ya tipifica como una incapacidad moral. Y la iniciativa legislativa ya cuenta con 14 adhesiones, 14 firmas de legisladores de diversas bancadas que estarían a favor de remover al presidente de la República del cargo. La moción ya ha sido presentada y está en trámite. Vamos a ver cómo se resuelve. Muy bien, de inmediato, son las 7:29. Estamos enlazados con Eduard Málaga, congresista de la República, a quien le agradecemos su participación esta mañana en Al Día. Congresista, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Corina, Alfonso, muy buenos días. Lamento no poder estar en persona con ustedes, pero agradezco igualmente el espacio. Congresista, en principio preguntarle por esta moción de orden del día que ustedes han presentado el día de ayer, que lo que acuerda es en el artículo 1, ¿no? Después de lo expuesto, que son todos los hechos que hemos conocido, es censurar al congresista José Enrique Gerí Oré en condición de presidente del Congreso de la República por no contar con la idoneidad política e institucional necesaria para la conducción del Parlamento en el actual contexto de la transición democrática. En consecuencia, se declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República del congresista censurado. Asimismo, dispóngase que en la presidencia del Congreso sea asumida de inmediato por el vicepresidente que corresponda y se siga el trámite de acuerdo al reglamento del Congreso. Congresista, ¿es esta la salida para esta crisis? Yo considero que sí, Alfonso, y esto amerita una explicación mayor detalle, porque no es, como se podría interpretar, una vacancia en el sentido tradicional. Es una vacancia, como bien has dicho, por consecuencia. Es decir, el presidente encargado de la presidencia del Perú es el señor Gerí, pero en el momento que deja el cargo de presidente del Congreso, ya deja también el encargo de la presidencia del Perú. Entonces, la vía es cesarlo o retirarlo del cargo de presidente del Congreso. Esto porque justamente es una encargatura. Yo considero que es el camino correcto porque estamos ante una crisis ante la cual no podemos quedarnos de brazos cruzados como Congreso. Nuestra función es constitucionalmente hacer control político y la otra opción es simplemente no hacer nada y quedar, como le digo, de brazos cruzados ante un error que nos corresponde a nosotros corregir, porque este error se cometió el 10 de octubre al avalar la mayoría congresal la asunción que quería la presidencia, conociendo todos esos antecedentes, porque hoy realmente no sorprende lo que está pasando. ¿Se arrepiente usted de eso? Discúlpame. ¿Se arrepiente usted de eso? ¿De que él haya asumido la presidencia de la República? Bueno, yo personalmente no me arrepiento porque yo no avalé, yo critiqué el primer Claro, pero que el Congreso lo haya puesto en ese lugar. Incluso la elección suya como presidente del Congreso, pero sí considero que como colegiado, como grupo, el Parlamento tiene que corregir esta situación porque es su responsabilidad.
Ahora, congresista, ¿cuántas firmas ya cuenta? Nosotros estamos acercándonos a las 10 firmas. También debo precisar ahí que ninguna de las dos mociones ha sido todavía presentada porque se requieren 20 firmas y como estamos en receso parlamentario, no es tan sencillo en este momento acceder a los congresistas para lograr la firma. Entonces yo espero que en los próximos 2-3 días las mociones estén ya presentadas. Ahora, hay mucha discusión sobre cómo sería el procedimiento. O sea, se censura solamente, en este caso, a Gerí como presidente actualmente del Congreso, o se censura toda la mesa directiva. Yo entiendo que se censura solamente al presidente. En ese momento, el vicepresidente asumiría el control del Parlamento y se convocaría una nueva elección. Ahora, ese sería el procedimiento. Congresista, permítame preguntarle, ¿por qué llegar a la censura directamente y no pasar primero por la instancia previa, que es la Comisión de Fiscalización? ¿Por qué no permitir que el presidente de la República se defienda y esclarezca la situación que de repente no amerita la censura inmediata? Bueno, creo que tanto ustedes como muchos colegas han explicado a detalle todo lo sucedido. Y si bien es interesante saber, conocer los detalles de por qué y cómo ocurrieron estas cosas, los hechos son evidentes, Alfonso. Es innegable que el presidente ocultó esta reunión o esta visita a un local que estaba cerrado para conversar con alguien que está muy cuestionado por tener contratos con el Estado, los cuales no se han cumplido en muchos casos, y vínculos a empresas como China Railway, que realmente deja mucho que desear. También comprobado que dentro de estos vínculos hay otro ciudadano chino que visitó Palacio de Gobierno 3 veces con arresto domiciliario. Eso es un hecho consumado, ahí no hay nada que discutir ni nada que explicar, es indefendible. Y también está otro asunto de mucha importancia que no se está discutiendo mucho, que son las designaciones en el MINEM de altos funcionarios a cargo del proceso de formalización minera y otorgamiento de concesiones en un contexto de que la minería ilegal es importantísima. Todo esto da cuenta de que el presidente no sabe manejar conflictos de interés, no sabe gestionar y cede a conflictos de interés, lo cual no es permisible en una presidencia y por lo tanto la pérdida de confianza es inmediata. Yo creo que ninguna explicación más, si sumamos lo que hemos escuchado del premier Álvarez, que no hay una coordinación muy estrecha con el presidente, aparentemente ni siquiera sabe el nombre de algunos ministros, y tampoco sabe cuáles son los detalles del accionar político del presidente, pues eso a mí me dice que esto es una catástrofe total y habría que ir por la censura. Las explicaciones están muy bien, pero yo considero que los hechos ya se han dado y está clarísimo que no hay explicación que valga en este momento. Vamos a seguir recogiendo más reacciones, ¿no? Porque digamos, no se necesitan tantas firmas, son 66. Claro, es mayoría simple de congresistas, ¿verdad? Votos. Claro. Los votos, claro. Y son 20 votos para la presentación y 66 para la votación. Claro, ahora, permítame preguntarle, ¿considera que existe cierto riesgo en cuanto a la remoción del gobierno, considerando que estamos a 82 días de la primera vuelta, estamos en un año electoral? ¿Podría esto un poco desconfigurar el panorama electoral o cree que hay mayor riesgo permitiendo que este gobierno continúe? Echa las sumas y las restas, Alfonso, porque ninguna decisión es perfecta. Yo considero que efectivamente el riesgo es mayor dejando el gobierno en manos de alguien que no puede gestionar intereses, y estos intereses pueden afectar el proceso de transición democrática. Imaginemos que algún interés espurio, como la minería ilegal, por ejemplo, avanza al punto de alterar o afectar la carrera electoral, por ejemplo, ¿no? Y sin dejar de mencionar que la lucha contra la inseguridad ciudadana, que es algo que también debe afectar al proceso electoral, no está teniendo mayor resultado. Entonces, hecha las sumas y las restas, yo creo que es la decisión correcta. Yo creo que hay que tranquilizar al público. El país no va a perder estabilidad. No es ocurrió definitivamente tras la vacancia de Dina Boluarte, que también se decía que no debía salir porque ya faltaba poco. Yo creo que en realidad se trata de devolver el respeto que se merece la investidura presidencial, y todos los peruanos que no pueden ver cómo un presidente toma con total trivialidad y frivolidad su cargo y lo aprovecha para mostrar actitudes y negociaciones o
Sí. o vínculos, Ahora, en todo caso, congresista, que son sumamente cuestionables. usted hablaba de los antecedentes y ha repetido 2 veces el que Gerí no sabe gestionar los conflictos de interés. José Gerí, ¿es ingenuo? ¿Es un lobista? ¿Frente a quién estamos? En mi opinión personal, José Gerí es inmaduro, su impericia le está jugando una mala pasada. Ya lo decía el finado colega Anderson, sí, que él se ganó la reputación de ser un lobista, de ser una persona que gestionaba intereses. Es un lobista, un partido entonces, como Somos Perú, que se destaca además por eso. Venía además con una pesada mochila por 2 denuncias, una por violación y otra por recibir coimas en la Comisión de Presupuesto. Todos estos antecedentes pues ya hablan de una persona que no era idónea para el cargo. Entonces yo creo que es una persona que no se le puede reprochar su juventud, pero sí su inmadurez, porque no ha sabido gestionar y manejar el cargo con la majestad que amerita, ¿no? Congresista, para cerrar, permítame hacerle una breve pregunta nada más. ¿Usted ha podido conversar con alguien de la bancada de Somos Perú al respecto de todas estas interrogantes que se han abierto frente a las reuniones clandestinas por parte del presidente de la República? Porque de repente estas actividades responden a algún tipo de presión partidaria. No lo descartamos porque hasta el momento no sabemos más de qué cosa habría coordinado el presidente, con quién. Entonces, ¿usted de repente ha preguntado a algunos colegas de Somos Perú o alguien por el estilo si es que saben algún detalle sobre estas reuniones clandestinas? No, todavía estamos, Alfonso, en esas conversaciones, buscando esos contactos. No he tenido mayor información al respecto, pero definitivamente ese es un flanco que hay que cubrir. Yo entiendo que el señor Valer, vocero, es muy crítico del presidente Gerí, entonces claramente hay una diferencia de posturas entre lo que hace el señor Gerí y lo que piensa por lo menos parte de la bancada, lo cual me hace sospechar de que no es una presión, como dices tú, de la bancada para que él gestione estas cosas de esta manera. Pero como digo, queda abierta la pregunta sobre si la señora Patricia Lee también tiene algo que ver. Entiendo que ella está muy fastidiada con esto también, pero obviamente tendría que explicar si hay un vínculo con la comunidad china que es avalado por los intereses de Somos Perú. Muy bien, gracias, congresista. Vamos a estar atentos entonces a esta moción que ha presentado, que va a presentar en las próximas horas. Gracias, que tengan un buen día. Son las 7:39. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con esto y más.